Hoy nos visita una persona que está vinculada a otro rubro totalmente distinto, por lo menos para nosotros, que tiene que ver con la innovación o la creatividad o la tecnología. Y se trata de, y esto es una opinión muy personal, que si este rubro donde trabaja nuestro invitado realmente tienen que ver con eso. Mario Adaro, juez de la Corte, la justicia, hoy, ¿cuál es su parentesco con la tecnología, con la innovación o con la creatividad? Porque no parece estar muy cerca de eso. Bueno, primero, hola Marcelo, un gusto estar acá. Hola a los televidentes que siguen este programa sobre creatividad. En principio, tecnología hoy, sobre todo post-pandemia, claramente ha pasado a ser parte de la agenda social en general y del Estado, y dentro del Estado en la justicia. Yo siempre digo que la tecnología le va a aportar a la justicia dos de por lo menos las tres grandes exigencias que la sociedad tiene con la justicia. Uno son los tiempos, los grandes reclamos de los tiempos de la justicia. La tecnología es un gran aporte como herramienta para mejorar los tiempos. Y la segunda exigencia es la transparencia. Claramente la tecnología mejora transparencia. A lo mejor no es una exigencia que está en la agenda, pero necesariamente la justicia tiene que ir camino a rendir cuentas, a ser más transparente. La tercera exigencia es la independencia. Por ahora no. Yo creo que en el futuro la tecnología, la predicción, la inteligencia artificial, la Big Data, la Data Analytics va a mejorar, por lo menos va a aportar a mejorar el mapa de independencia dentro de la organización. Así que sí. Y por el otro lado, en la justicia se resuelven conflictos. Y los conflictos en esta sociedad cada vez son más complejos. Y si bien hay normas para aplicar al conflicto, que es un poco nuestra tarea, uno tiene que tener, en cierto modo, creatividad, no por afuera de la ley, pero sí creatividad a la hora de resolver conflictos. Bien, me convence en esta primera parte, en este tema tecnológico. Sé que vos estás preocupado por este tema, sé que estás presidiendo incluso una comisión específica, recordame bien, pero de tecnología con todas las cortes del país, ¿es cierto? Todas las cortes del país. Estamos en una organización que lleva más de 20 años, que era más que todo una organización institucional para la lucha de la independencia en los poderes judiciales por el sistema que tiene la Argentina federal, de varios poderes judiciales, bueno, el modelo argentino federal que lo tiene Brasil y México, nada más en todo Sudamérica. Y dentro de eso creamos casi predictivamente pre-pandemia un instituto, que es el que presido, con otros ministros de corte y con el equipo de tecnología, que solo venía siendo un foro de tecnología, de innovación y tecnología, y empezamos con un proyecto. Nuestro primer hijo es una nube judicial, es una nube propia para todos los poderes judiciales, una comunidad de desarrollo. Es decir, la posibilidad de que todas las provincias con nuestros equipos nos unamos para hacer desarrollo conjunto. Porque claramente tenemos preocupaciones y necesidades conjuntas, recursos mínimos, como siempre le pasa al Estado, y me parece que ese es un camino hacia la innovación pública, poder armar comunidades de mejora, de innovación, de creatividad y de desarrollo tecnológico. Uno cuando grafica la justicia, la grafica con un gran edificio, con una columnata como esta, y con una cantidad de papeles impresionante. La pandemia hizo que ese edificio o esa cantidad de papeles dejen de ser el ícono de representación, ¿no? Sí, claramente, con la paradoja que inauguramos un gran polo, ¿no? Bueno, con mucha inversión. A eso iba. Yo lo que digo es que se están replanteando las organizaciones en general, las organizaciones públicas y privadas, el espacio, el tipo de trabajo, el modelo fordista de jornada de trabajo, de ingreso y egreso. Creo que ahora vienen modelos mucho más horizontales, más por objetivo, más flexibles. La justicia podría, estamos planteando la posibilidad en el futuro de creación de tribunales nativos virtuales absolutamente. Un poco, también es cierto que los edificios, yo siempre no alcanza a ser un stand-up, pero siempre digo, la justicia como la conocemos nace en la República, cuando se crea la República, que le pone límite a un rey, le divide el poder que el rey tenía en tres poderes, que es el Estado moderno que hoy conocemos. Y de esos vicios del rey, muchos de esos vicios lo asumió uno solo de esos poderes con el metalenguaje del poder que tenía el rey.
nuestros edificios son palacios, somos usía, hay contubernio, pasillos, poder, derrocamiento y estabilidad. Intrigas. Estabilidad y no sometimiento, que esa es la otra dificultad que tenemos. Sí. No tenemos sometimiento al voto popular, entonces nuestra legitimidad como Poder Judicial va por camino hacia la credibilidad social, la transparencia. Entonces, en ese camino y con la reconfiguración social y de la humanidad, diría que nos planteó, ya se venía planteando antes, pero el COVID puso blanco sobre negro, un mundo digital, un mundo donde pasaban cosas, pero no estaba en la agenda pública y claramente nos dimos cuenta que hay otra dimensión en la que hay que atender y que la innovación también tiene que ver y los derechos tienen que ver con lo digital. La posibilidad de acceso ciudadano a otro tipo de servicio, a otro tipo de Estado y dentro de eso a otro tipo de servicio de justicia. ¿Y qué encontrás en el ecosistema? Porque debe haber resistencia a dejar el palacio, dejar el papel en un ámbito que un poco remiso a esas cosas. Sí, es cierto, pero hay mucho de mito. Yo siempre digo que los procesos de innovación tienen 3 patas. Uno son los procesos, otras son las personas y ahora incorporamos la tecnología. A fines del siglo pasado, en los 90, la reforma del Estado fue los procesos. Se contrataban empresas y consultoría, financiamiento internacional, diagnóstico interno, se definían un proceso y se le imponía a la gente, tanto a los empleados como a los ciudadanos, un proceso que había diseñado una consultora. Creo que el proceso de lo que viene ahora es la incorporación de las personas desde el inicio. Todo proceso de innovación que no tenga incorporada a las personas desde su inicio a hacer procesos de abajo hacia arriba, es decir, bottom-up, van a fracasar. Nosotros ahora estamos transitando una situación muy compleja en el Poder Judicial porque durante el COVID, digamos, fue nuestro mejor momento. Tuvimos una improvisación inteligente de implementación tecnológica. Bueno, tuvimos un entusiasmo de que nos había ido bien y definimos para el año 2021 hacer despapelización total con un modelo que teníamos. En el medio de ese, con un diagnóstico probablemente errado, estamos en una situación muy compleja de un expediente que todavía no está adaptado. Hay algo de resistencia, sí, pero también hay mucho de la arquitectura de no haber probado. Yo creo que, y en todo ámbito de innovación, ustedes son de innovación, creo que el modelo ya no es global de transformación total global, sino más bien de prototipado, ensayo-error, prueba piloto, me equivoco muchas veces y escalo. Digamos, me parece que ese es el camino, porque la otra... Sí. La otra, imponer cambios directos, y siempre hay una ley de Newton, la tercera ley de Newton, que dice toda la fuerza que uno hace para un lado viene en sentido contrario y con la misma intensidad. Entonces, todos los cambios que uno hace intensos y sin consenso vienen con resistencia de la misma intensidad. Entonces, el modelo es otro. Es más participativo y democrático, más horizontal, si se quiere. Y de alguna forma hay una hibridez que termina teniendo cierta fertilidad, porque hay como, esto de decir, la agenda pública está demandando cosas, el sistema a veces se resiste, pero también hay muchas ganas de cambiarlo, de romper paradigmas, de pensar afuera de la caja. Y también te vuelvo a decir, queda mal, porque soy juez, pero me gusta también plantear cosas de innovación. Yo digo siempre en innovación hay una regla de las 12 H, que son fundamentales. Hay que hacer muchas cosas chiquitas y chotas, muchas cosas. Algunas de esas son buenas y uno la escala. Cuando uno hace grandes cosas, probablemente tiene grandes fracasos. Los fracasos son buenos, uno tiene que aprender del fracaso. Pero hoy el modelo inteligente dentro de la innovación y la tecnología es la escalabilidad. Nadie hace mega desarrollos salvo las grandes empresas. El modelo es de startup, de lógica de startup y como vos bien decías, de pensar afuera de la caja. Este año ensayamos un espacio de innovación y gestión judicial tecnológica que trajimos esto, nuevas skills, nuevas habilidades para alguien que venía de un mundo jurídico que solo estudiaba derecho y norma y trajimos gente de método ágil, gente de mindfulness, gente de storytelling, creatividad. Hasta trajiste a Pedro Saborido. Sí, Pedro Saborido tuvo 2 talleres fantásticos. Él se adaptó a nosotros y nosotros a él y tuvimos con él un programa, digamos, dos jornadas enteras de creatividad. Por ejemplo, en una de los talleres era imaginarnos un abogado. Si yo te digo un abogado, tu primer estereotipo, ¿qué es? Ya sabes cómo es un abogado.
Carancho, digo, hay obras de arte, de cine escritos. Bueno, él imaginaba otro tipo de abogado, imaginaba un abogado que aprendía de los fracasos y le transmitía, digamos, y le transmitía a sus clientes, bueno, hemos fracasado, tenés perpetua, pero de esto vas a aprender. O sea, Claro. un abogado que uno no se imagina. Bueno, eso es pensar desde afuera. Y algunos me dirán, bueno, ¿y esto qué sirve si yo te llevo un conflicto o te vas a estar todo el tiempo pensando, digo, me tenés que resolver el conflicto? No, porque a veces yo creo que también hay una reformulación por lo menos lo que yo pienso, del rol de la justicia. La justicia viene hasta ahora aplicando derecho a los conflictos. Y eso es a lo mejor la letradura de la ley sobre el conflicto. Y me parece que hay que reformularnos y lo que tenemos que hacer es ir camino a buscar la paz social. Y no tanto resolver sobre derecho, aunque uno resuelva sobre derecho. Medio controvertido lo que digo. Pero a lo mejor el mejor camino es que las partes que traen un conflicto se vayan en paz y no que se vayan con una sentencia que le da la razón a uno o a otro. Es un cambio de paradigma. Está buenísimo. Que necesita creatividad. Sin duda. Porque salir de un conflicto necesita creatividad. Hablando de creatividad y de innovación y de identidad, tenemos un vino, te invito Genial. a brindar con este vino que es parte de la cultura, de la identidad, que nos une y que nos une en la creatividad. Gracias por pensar distinto, gracias por militar esta creatividad, esta innovación en un espacio que no debe ser muy fácil, pero de entusiasmo contagia. No, y gracias a ustedes, a vos y a todo el equipo que lidera el clúster audiovisual. Me parece muy bueno el ejemplo que dijiste, nuestros enólogos son nuestros primeros creativos. Yo siempre he dicho, son artistas como si fueran un artista plástico porque nos están posicionando. Y creo que un poco Mendoza tiene ese gen de innovación porque en el fondo somos desierto y los desiertos y las restricciones y las necesidades te hacen ser creativos. Entonces me parece lo que hemos hecho con la cultura del agua, lo que estamos haciendo con el vino, con lo que van a hacer ustedes con la industria y la economía naranja, creo que tenemos una buena oportunidad para poner a Mendoza en el mapa mundial y los que somos funcionarios públicos tenemos la responsabilidad que en los lugares donde estemos también hagamos innovación, creatividad, porque el Estado moderno tiene que acompañar todo el ecosistema. Por todo eso, salud, Mario. Gracias por venir. Salud. Saludo para todos.